Saldívar contra Piña. El exministro responde a la investigación en su contra iniciada en el Consejo de la Judicatura y la Suprema Corte, anunciando el inicio de la demanda de juicio político contra la ministra presidenta. Lo analizaremos con Miguel Eraña. Violencia y candidatos. El gobierno federal aseguró que ya garantizó la seguridad de quienes lo solicitaron, mientras entre ellos se agarran a golpes, como ocurrió en Zacatecas. Tenemos las imágenes. Tambalea candidatura. El Tribunal Electoral prevé tumbar candidatura al exgobernador de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca, quien ante la orden de aprehensión en su contra se mantiene en Texas. Armas sin control. El fiscal general de Estados Unidos advirtió de la inmensa capacidad económica de los cárteles de la droga en México, sin asumir responsabilidad alguna de las armas que con esa capacidad le compran a ciudadanos estadounidenses. Hoy le presento un trabajo especial al respecto. Migrantes liberados. Los 95 ecuatorianos que fueron secuestrados en Chiapas ya están liberados. Algunos tuvieron que pagar otro rescate en Chihuahua. Sus familiares lo narraron a Milenio. Muy buenas noches. Arturo Saldívar contraatacó a la presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Norma Piña, a 5 días de que se dio a conocer el inicio de una investigación en su contra y varios de sus colaboradores por presuntos actos de corrupción. Acompañado del presidente nacional de Morena, Mario Delgado, Saldívar anunció diversas denuncias y la solicitud de inicio de juicio político contra la ministra Piña. Aseguró que no se trata de venganza, sino de un acto para proteger a la Corte. La ministra Piña tomó la decisión de intervenir activamente en el proceso electoral. Es muy grave que una institución como el Poder Judicial Federal, que tiene que ser imparcial y neutral y obviamente apartidista, se esté utilizando con una finalidad claramente electoral. Presentaremos una denuncia ante la Fiscalía General de la República. Presentaremos denuncia también ante la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales, FEPADE. Presentará una queja ante el INE por violaciones a la imparcialidad y equidad en la contienda. Ante el INAI presentaremos una denuncia por la filtración del acuerdo admisorio. Todo esto nos obliga a presentar una denuncia de inicio de juicio político en contra de la ministra presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación por realizar actos que redundan en un ataque a las instituciones democráticas como lo es la autonomía del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, así como por violaciones a derechos humanos e injerencia en los procesos electorales por la dolosa filtración del auto admisorio. Todas estas acciones, quiero dejar claro, no buscan de revancha, de venganza, no, simplemente es la legítima defensa ante el uso faccioso de una institución tan importante como la Corte y el Poder Judicial. La Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito expresó su absoluto respaldo a la presidenta de la Suprema Corte, Norma Piña. En un comunicado rechazó los intentos de vincular su obligación de investigar denuncias con señalamientos de incidencia en el proceso electoral. Señaló que no es atípico que se presenten quejas y denuncias contra juzgadores y que, de hecho, en los últimos años este tipo de denuncias se incrementó. Por último, afirmó que el juicio político es un instrumento que ha sido recurrente para intimidar a los juzgadores, por lo que resulta paradójico que se pretenda iniciar una campaña contra la ministra presidenta por cumplir con su obligación. Pero ¿de qué se le acusa a Arturo Saldívar en la Corte? Recordemos que según el documento de inicio de la investigación que le presenté el viernes, se le acusa de presionar al menos a 70 jueces y magistrados para que resolvieran casos a favor de sus intereses. En específico, se señaló de vender favores políticos o cargos en el Consejo de la Judicatura a cambio de obtener resoluciones acordes, acomodar funcionarios de forma estratégica para tener el control de los asuntos más importantes, a pesar de que no cumplieran con el perfil, usar la Defensoría Pública Federal para presionar a asesores
asesores jurídicos y confabularse para exigir que las partes de un caso trabajaran con despachos de abogados específicos. Entre los funcionarios que presuntamente colaboraron para realizar estas acciones están Carlos Antonio Alpizar, el secretario general del Consejo de la Judicatura Federal, y su mano derecha, Edgar Manuel Bonilla del Ángel, titular del Instituto Federal de Especialistas de Concursos Mercantiles, Netzaí Sandoval, director general del Instituto Federal de Defensoría Pública y quien ahora es coordinador de la ponencia de la ministra Lenia Batres, además de Arely Gómez, ex titular de Contraloría y recién nombrada auditora especial de desempeño en la Auditoría Superior de la Federación. Además, Julio Scherer, ex consejero jurídico de la presidencia. Según las denuncias que dieron pie a la investigación, a través de ellos se habría ejercido presión en más de 19 casos, entre los que sobresalen los de la ley de hidrocarburos, la industria eléctrica, el Tren Maya, Segalmex, el aeropuerto de Santa Lucía, es decir, el aeropuerto Felipe Ángeles, y la cancelación del de Texcoco. También en los casos Wallace, el de Rosario Robles, Francisco García Cabeza de Vaca y el de Emilio Lozoya Austin, donde se especificó que la presión fue para que el asunto se resolviera conforme, o los asuntos se resolvieran conforme a los intereses del presidente. Eso es lo que se está investigando de acuerdo a las denuncias presentadas ante la Corte y ante el Consejo de la Judicatura Federal. La respuesta de Arturo Saldívar a estos señalamientos y la acusación que ahora hizo contra la ministra Norma Piña le merecieron críticas de los candidatos presidenciales de la oposición, Xóchitl Gálvez y Jorge Álvarez Maínez. Él está en la campaña de Claudia Sheinbaum. Él decidió politizarse como ministro, teniendo la enorme oportunidad de servir al país. Decide separarse para involucrarse en una campaña política. Pues así es esto, que se aguante, porque ha sido un hombre extremadamente violento, majadero conmigo, y ahora que le toca, pues se tira a llorar. Les encanta victimizarse. La ministra Norma Piña tiene todo mi respaldo y vamos a defender a la Corte. Lo que está haciendo el ministro Saldívar es vergonzoso, es ensuciar, agredir, golpetear a una institución fundamental para México. Me acompaña en el estudio Miguel Eraña, investigador de la Universidad Iberoamericana y con quien vemos y analizamos temas jurídicos, y en esta ocasión analizar esto, y te preguntaría, ¿es una guerra de togas lo que estamos viendo? Bueno, parecería que sí. Parecería, ¿no? Parecería que sí, porque esto rememora mucho los conflictos de las graduaciones casi, donde terminan aventándose unos y otros desde el birrete y la toga, pero bueno, aquí se trata de dos altos, uno ex cargo del Estado, que es como ministro de la Suprema Corte de Justicia durante 14 años, y por el otro lado, la presidenta del máximo tribunal de justicia del país. Y fíjate que ellos encarnan muy bien lo que un viejo debate profesoral del siglo XX, de dos grandes profesores, cuestionado alguno de ellos más, Carl Schmitt y Hans Kelsen, decían que había que tener precauciones porque había una línea muy fina entre avanzar entre la politización de la justicia, que eso claramente es lo que hace el ministro, el exministro de la Suprema Corte de Justicia, y por el otro lado está la judicialización de la política, que ese es el caso que bien podríamos observar en la ministra presidenta de la Corte. Pero bueno, el señor que anda ya en campaña, sin posibilidades de cargo porque la Constitución le prohíbe durante 3 años no poder desempeñar ningún cargo público de representación, diputado o senador. Entonces, por ahí va a estar 3 años esperando nombramientos, pero también es legítimo que se queje, y hay que se queje porque sí hay una afectación al debido proceso. A ver. En el caso del expediente que todo el mundo conoce, que es un dossier de menos de 20 páginas, donde el titular de una unidad muy especial que revisa las responsabilidades de los servidores fue el encargado de armar todo un proceso que bien lo referías hace un momento, pero que solamente es de apertura inicial. Sí. No ha avanzado la investigación, no conocemos el avance ni la conclusión, ¿no? Creo que en esa judicialización de la política, la ministra presidenta sí está llamada a ofrecer una disculpa pública porque hubo una filtración de datos de reserva, porque todavía no hay carpetas ni siquiera avanzadas o configuradas. Porque fíjate que algo muy importante,
El artículo 97 de la Constitución dice que es competencia del Pleno de la Corte pedir la investigación de jueces y magistrados, magistradas del Poder Judicial. Del Pleno, de los 11 ministros. Claro, entonces, por supuesto, lo que puede hacer, y correctamente lo hace el titular de esa unidad, que ahora está en el centro de la polémica, porque seguramente alguien de su oficina le filtró a la prensa lo que no debería haber sido posible. El titular de esa unidad se llama Herbert Torres, que es alguien muy cualificado, ya estuvo hasta el 19, que por cierto lo corrió el propio Saldívar. Entonces ahora la ministra Piña lo repone en la misma área que hoy es motivo de la polémica. Pero creo que él está haciendo lo correcto. Lo malo es la filtración de estos datos, porque anula el procedimiento de debido proceso. Si te interpreto bien, los dos están haciendo cosas mal, ¿no? Los dos pésimamente mal. Yo digo que más el presidente y la actual presidenta de la Corte están haciendo algo mal en este tema, en este asunto. ¿En qué afecta a la ciudadanía esto? ¿En qué afecta esta disputa que se está dando, que sí está entre lo legal y lo político? Yo creo que hay una afectación integral y tiene que ver con la degradación del Poder Judicial en la esfera pública, y eso es muy grave. Y creo que el exministro, que yo le digo mejor exministro porque no es ministro en retiro, él decidió renunciar, y por cierto, todavía él dice que no le pueden perseguir. Sí se le puede perseguir administrativamente, porque él se ostenta como ministro en retiro y obviamente todavía tiene una pensión mensual que podría ser objeto incluso de un expediente, porque él se ostenta todavía como miembro de la Corte, por más que decidió irse. Pero el ministro tampoco está con todas a favor, porque tiene que dar y esperar que se haga y se incoe toda la investigación, de manera que podamos tener en la opinión pública los resultados, que eso no va a quedar ahí. ¿Veríamos a los dos investigados? Porque avanza el tema de Saldívar en la Corte, en el Consejo de la Judicatura, pero ¿avanzará el inicio de un juicio político contra Norma Piña? No, esa es una broma, y el ministro Saldívar, que bien sabe y conoce, el juicio político es la institución más desnutrida e ineficaz del sistema mexicano constitucional. Entonces no va a pasar nada, porque también él incluso puede ser, de acuerdo con la Constitución, incoado en un juicio político. Porque después de un año de estar en el cargo, todavía aplica la posibilidad de que se le incoe. Y por las mismas razones que él alega para la ministra presidenta. Miguel, como siempre, muchas gracias. Encantado, ojalá se arregle esto. Ojalá. Gracias, Miguel Eraña. Parece que la confrontación con la Corte seguirá. Ahora con la reforma a la ley de amparo promovida por Morena en el Senado, que hoy no se analizó en el Pleno por falta de quórum. Para el ministro Juan Luis González Alcántara Carranca, la iniciativa privilegia la facción en el poder. Así lo dijo en un foro del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. Se busca acotar las facultades de las juezas y los jueces de amparo para otorgar la suspensión con efectos generales. Se pretende privilegiar el interés general, léase, el de la facción en el poder, por encima de las posibles afectaciones de los derechos humanos de los ciudadanos, bajo el argumento de que los proyectos de infraestructura tienen la suficiente relevancia como para hacer a un lado los intereses de la misma población. Como tantas otras veces en nuestra historia, se nos pide elegir entre dos caminos: la continuidad, la consolidación y el perfeccionamiento de nuestras instituciones, o su demolición completa, su reemplazo por una nueva realidad de la cual no tenemos más que un bosquejo borroso e inexacto. Reflexionemos antes de elegir. Otro tema al que confronta al Ejecutivo con el Poder Judicial es la eliminación de la prisión preventiva oficiosa, para lo cual México está en falta, pues ya hubo una sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos para que esta figura desaparezca. El Gabinete de Seguridad del Gobierno Federal envió una carta a la Corte para advertirle que eliminar la prisión preventiva oficiosa dejaría en libertad a 68,000 presuntos delincuentes en el país. Con esa alarma, la secretaria de Gobernación, Luisa María Alcalde, lo expuso así en la mañanera. Creemos que la Suprema Corte no solo se excede en sus facultades, sino que pretende tomar una decisión sin dimensionar lo que esto significa para la paz y seguridad de nuestro país. Esta decisión impactaría a la posible liberación de 68,000 presuntos delincuentes bajo prisión preventiva oficiosa al día de hoy. Cabe destacar
explicar que el número es tan alto precisamente porque la problemática está vinculada a la enorme tardanza de los propios jueces y de la cantidad de recursos y amparos que hacen que todos estos procesos duren mucho tiempo en resolverse. La Fiscalía General de la República se sumó al reclamo o a la súplica para que no se elimine esta figura, al detallar que el Pleno Regional en materia penal y trabajo del Poder Judicial de la Federación en la región centro-norte del país estableció recientemente una jurisprudencia en la que basta un amparo para suspender una aprehensión por delitos graves. Y esa resolución pone en peligro a las víctimas, según la FGR, a los ofendidos y a sus testigos, por lo que pidió a la Suprema Corte pronunciarse sobre lo que llamó la supremacía constitucional que debe prevalecer en beneficio de las víctimas, como lo señala el artículo 19 constitucional, es decir, el de la prisión preventiva oficiosa, el cual, señaló la FGR, solo podrá ser modificado por el Poder Legislativo. Por el contrario, organizaciones defensoras de derechos humanos calificaron de preocupante que el gobierno federal defienda la prisión preventiva oficiosa. Negaron que eliminarla implique una liberación masiva de personas, pues los jueces deberán razonar y justificar esta medida en cada caso en particular, en cada caso. Cada una de esas 68,000 personas tienen que revisarlo los jueces. La Corte analizará en las próximas semanas el proyecto del ministro Jorge Mario Pardo Rebolledo, que propone invalidar la prisión preventiva oficiosa por una sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en 2023 que dice que México debe adecuar sus leyes, incluyendo la Constitución, para eliminar la medida por ser inconvencional. Para acelerar el trámite y dar protección inmediata a las y los candidatos que lo soliciten, el gobierno federal eliminó el análisis de riesgo que se hacía. Al darlo a conocer, la secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, Rosa Isela Rodríguez, informó que hasta ayer tenían 273 solicitudes de protección, de las cuales fueron atendidas 250, el resto ya fueron declinadas por los propios aspirantes políticos. En la conferencia mañanera se dio a conocer que a nivel federal se ha dado protección a las candidatas y al candidato presidencial, a 10 candidatos a gobernador, 32 para el Senado, 110 para la Cámara de Diputados. A nivel local son 99 quienes buscan ser presidentes municipales, ya recibieron seguridad, y 17 más que quieren ser diputados locales. En Sinaloa fueron localizados con vida el candidato a regidor por el partido sinaloense Luis Alonso García y su acompañante Juan Francisco Cerón, quienes estaban reportados como desaparecidos, secuestrados el fin de semana. El líder del partido, el candidato a diputado federal Héctor Melesio, dio la noticia a través de X, aseguró que ambos están a salvo. El gobernador Rubén Rocha Moya también confirmó esta información, aseguró que ambas personas ya están con sus familias. Esa desaparición desató protestas en todo el estado, en donde los manifestantes exigieron la renuncia de la fiscal Sara Bruna Quiñones. Hasta el momento no se han dado más detalles de dónde estaban, si efectivamente fueron o no secuestrados, si los levantaron, si fue un secuestro express o qué fue exactamente lo que pasó con ellos. La noticia es que ya están a salvo y con sus familias. De quienes sigue sin saberse nada allá en Sinaloa es de los integrantes de la familia del pequeño Caleb, de 2 años de edad, su mamá, sus abuelos. Tampoco se tiene información sobre Jesús Bejarano, todos desaparecidos o privados de su libertad el 22 de marzo. Aquí, como vemos, ahí está, le hemos presentado casi todos los días sus rostros a la espera de que las autoridades informen sobre su paradero. Dice el gobernador que volvieron a casa, en sus casas los siguen buscando. Volviendo a la violencia contra políticos o entre políticos. En Zacatecas, un habitante del municipio de Tlaltenango se convulsionó después de recibir una golpiza en un mitin de la coalición Fuerza y Corazón por México. En el evento estaba la candidata al Senado Claudia Anaya y el candidato a senador Miguel Torres. Ellos vieron cómo los simpatizantes arremetieron contra esta persona después de que increpara al presidente municipal con licencia, Salvador Arellano, quien busca repetir en el cargo. Entre los agresores señalan al oficial mayor del municipio, a Rodrigo Suárez, además de Omar Varela, el hermano del diputado federal con licencia Miguel Varela. La gente comenzó a grabar en sus teléfonos al ver que la víctima se convulsionaba. Esto provocó la molestia de los policías municipales, quienes, según testigos, detuvieron ilegalmente a un joven identificado como Alonso, lo mantuvieron incomunicado por horas. Cuando lo entregaron a sus familiares, tenía varios golpes en el cuerpo. Esto es parte de lo que ahí ocurrió. Es campeón mundial, mi respeto, no es del municipio. Chava Arellano ha apoyado al deporte. Chava Arellano ha apoyado a personas que participan en el deporte. Por favor,
En la bitácora de las campañas presidenciales, Claudia Sheinbaum estuvo en Yucatán, donde se reunió con empresarios, a quienes aseguró que las labores de construcción que realiza la Secretaría de la Defensa Nacional no sustituyen a la iniciativa privada ni afectan las labores de seguridad de los militares. También destacó la postura del presidente López Obrador por el asalto a la Embajada de México en Ecuador. Por cierto, a su llegada al aeropuerto de Mérida, un hombre le realizó una limpia con un huevo para alejarla de las malas vibras. Xóchitl Gálvez estuvo en Jalisco. Primero estuvo un encuentro con mujeres en la Expo Ganadera. Por la tarde estuvo con la comunidad de la Universidad de Guadalajara, donde algunas personas chocaron por su visita, hicieron algunos reclamos. Al concluir el diálogo en un auditorio donde no hubo mayor contratiempo, estudiantes del Centro Universitario de Ciencias Económicas Administrativas de la misma universidad le gritaron que se fuera. Jorge Álvarez Maínez se quedó en Ciudad de México. Primero visitó la Universidad de Anáhuac, luego estuvo en el Instituto de Recursos Mundiales. Afirmó que ya adelantaron al PRIAN en las preferencias electorales de los estados de Jalisco, de Nuevo León, Sonora y también en algunos del sur del país. Defendió su estrategia en la red social TikTok enfocada en la música, al asegurar que sus contrincantes también bailan en esa plataforma, pero solo hacen el ridículo. Tenemos hoy al mejor presidente de la historia moderna de México, Andrés Manuel López Obrador. Estuvo con cancilleres de distintos países de América Latina, defendiendo a México del asalto que se hizo a nuestra embajada en Ecuador. Y sin chistar dijo, se rompen relaciones porque a México se le defiende. Ese es el presidente que tenemos. Quería ver si yo me puedo acercar a usted para saludarme y darle un abrazo porque, pues... Hoy estamos muy arriba de ella en Jalisco, en Nuevo León, en Sonora, en todo el sur. En el sur, pues la verdad es que el PRI y el PAN, obviamente en Campeche, en Tabasco, y se están cayendo a pedazos en esa campaña, pero es evidente. Hablando de candidaturas, la magistrada del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Jeanine Otálora, propuso cancelar la candidatura como diputado federal plurinominal a Francisco Javier García Cabeza de Vaca, y el exgobernador de Tamaulipas. También en el mismo proyecto propondrá la candidatura plurinominal de Ricardo Anaya al Senado, validarla. Milenio tiene copia de ambos proyectos. En el caso del exgobernador de Tamaulipas, el argumento es que tiene una orden de aprehensión vigente en su contra por delincuencia organizada y lavado de dinero y está prófugo de la justicia. Mientras que con el exdirigente del PAN no se demostró que esté bajo ninguno de esos supuestos. Unas imágenes en poder de Milenio muestran esto, el documento en poder de Milenio muestra los proyectos. Ahora le presento estas imágenes. Vemos, por ejemplo, cómo el exgobernador de Tamaulipas, Francisco Javier García Cabeza de Vaca, sigue en Texas, ¿sí? Esta es la llegada de Marco Cortés al aeropuerto de McAllen. Desconocemos la fecha, pero ahí se han reunido, ¿sí? Porque el exgobernador no puede venir acá, aunque sea plurinominal, no puede venir acá a intentar hacer campaña o participar en las campañas de la coalición por esa orden de aprehensión que hay en su contra, motivo por el cual mañana se presentará este proyecto en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Veremos lo que determina el tribunal. Por lo pronto es el proyecto de la magistrada Jeanine Otálora. El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, aseguró que no se arrepiente de la incursión de la policía de su país a la Embajada de México en Quito para detener al ex vicepresidente Jorge Glass. En una entrevista que dio a SBS News, un medio australiano, dijo que podrá resolver este conflicto diplomático con el presidente de México invitándole unos tacos, un ceviche, ¿sí? A eso llegó el presidente de Ecuador. Por supuesto, el presidente mexicano le respondió y con justa razón. So the obvious question is, Mr. President, do you have any regrets? Zero. Why? Because I think we're on the right side of history. So how will you resolve it? I'll invite
President Obrador to have a ceviche. We can probably have some tacos together and we can talk. And when's that going to be? Whenever he's ready. No hay ningún comentario porque no es una frivolidad este asunto. En la cumbre virtual extraordinaria de jefas y jefes de Estado de Gobierno de la CELAC, el presidente Andrés Manuel López Obrador propuso a los países que integran la comunidad de estados latinoamericanos y caribeños suscribir la denuncia que presentó México contra Ecuador ante la Corte Internacional de Justicia. Los presidentes participantes externaron su completo apoyo al gobierno mexicano. Joaquín El Chapo Guzmán permanecerá en confinamiento absoluto y sin recibir visitas de su esposa e hijas en la prisión, de máxima seguridad de Florence, allá en Colorado, en Estados Unidos. El juez Brian Cogan rechazó otorgarle el beneficio que el ex líder del cártel de Sinaloa solicitó a través de una carta a la que Milenio tuvo acceso. Aquí le presentamos parte de esta carta y con inteligencia artificial la lee El Chapo. Me dirijo a usted de la manera más atenta. Perdón por molestarlo nuevamente con la petición que le hice antes con respecto a mi esposa, Emma Coronel. Le pido por favor que le autorice visitarme y traer a mis hijas, ya que solo pueden visitarme cuando están de vacaciones escolares, ya que están estudiando en México. Mi esposa está en California y puede visitarme de forma regular, ya que el resto de mi familia cercana, como mis hermanas, no me pueden visitar porque no tienen visa para viajar a Estados Unidos. La única persona en mi familia que puede visitarme es mi esposa, por supuesto, si lo autoriza. También lo molesto para que me siga dando las 2 llamadas de 15 minutos al mes que me autorizó, ya que en mayo del 2023 el establecimiento dejó de darme llamadas con mis hijas. Y hace 7 meses que no recibo llamadas de ellas. He preguntado cuándo me darán una llamada con mis hijas y el staff de aquí me dijo que agentes del FBI que monitorean las llamadas no responde. Es todo lo que me ha dicho. Le pido que por favor me sigan dando esas 2 llamadas que me autorizaron al mes. No entiendo por qué el fiscal a cargo de las reglas SAM dejó de autorizar las llamadas con mis hijas. De antemano, gracias. Joaquín Guzmán Loera. Pues sí, le dijeron que no va a poder ver a sus hijas, tampoco podrá recibir a su esposa, a Emma Coronel, y seguirá en confinamiento absoluto, como cualquiera de los internos ahí en la prisión de Florence, máxima seguridad en Colorado. El fiscal general de Estados Unidos, Merrick Garland, declaró ante el subcomité de asignaciones de la Cámara de Representantes que los cárteles son enormemente rentables y que hay quienes tienen más dinero que algunos países completos, aunque reconoció el trabajo hecho por México en este tema. Who say that the Mexican government really is complicit with the cartels. Would you say that? Well, I don't want to comment on that specifically. The cartels are enormously profitable. They have more money than some nation states, and there are places in Mexico where it is difficult to deal with the cartels. I will say that when Mexican law enforcement, and particularly the naval forces, the Marines, and the Army have gone to arrest people that we've extradited, this has come at enormous loss to them as well. I called the Secretary of the Navy there to give my condolences for the deaths of Marines in connection with the arrest of Ovidio. They have a very difficult job, as we do. La Agencia de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos ATF de Estados Unidos reveló que gran parte de los traficantes de armas que son enviadas a México son ciudadanos de Estados Unidos. Este es un trabajo de Ángel Hernández. Casi todas las armas que llegan a México desde Estados Unidos lo hacen a través de sus propios ciudadanos y no de mexicanos. Así lo reveló la Agencia Estadounidense de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos. Es un comercio ilegal que se ha extendido a redes sociales como TikTok e incluso Tinder, la app de citas. De acuerdo con la Evaluación Nacional de Comercio y Tráfico de Armas de Fuego, el 95% de los traficantes de armamento son ciudadanos estadounidenses, 84% hombres y 53% personas de raza blanca. Las pistolas son el producto con mayor demanda, con el 56% del tráfico, seguidas por rifles y escopetas. Fuentes de inteligencia y diversos estudios señalan que la mayoría de estas armas llegan a manos criminales. La ATF descubrió que normalmente las redes involucran a individuos sin permiso para vender armas e intermediarios con un 40%.
Aunque en los últimos años se ha vuelto preocupante el tráfico en shows de armas, mercados de pulgas y venta en línea con un 3.6%, así como redes sociales con 2.7%, desde Facebook e Instagram hasta TikTok y la plataforma Tinder. La información apunta a que 72% de las armas terminan en México y que los estados de donde provienen en su mayoría son Texas y Arizona. Casi siempre se trata de armas nuevas, seguidas por armas de segunda mano o robadas. La mayoría de los casos identificados y estudiados por la ATF ocurrieron en la región sureste de Estados Unidos con 2.809, seguida por la noreste con 2.364 y la central con 2.039. Para Milenio Noticias, Ángel Hernández. Esta mañana 4 migrantes fueron rescatados luego de permanecer más de 48 horas extraviados en el desierto de Samalayuca, cerca de Ciudad Juárez, Chihuahua. Los involucrados presentaban cuadros de deshidratación. 3 hombres ya fueron dados de alta, una mujer permanece hospitalizada. Los migrantes rescatados se adentraron en el desierto de esa localidad para evadir un punto de revisión militar. Tenían como propósito llegar a Estados Unidos por El Paso, Texas. Sobre el caso de los 95 migrantes ecuatorianos secuestrados en Tapachula, Chiapas, hoy sabemos que todo este grupo ya fue liberado. Así lo confirmó William Murillo a este espacio, el presidente de la organización 1800 Migrante. Dijo que algunos de ellos pudieron seguir su camino y que ya están rumbo al norte del país. Algunos están en la Ciudad de México, otros permanecen en Chiapas a la espera de recibir un permiso de tránsito. Reconoció que los montos que suelen pagar las familias para liberar a sus seres queridos pueden ir hasta los $5,000, aunque las cifras varían de acuerdo con la edad de los secuestrados o si son niños. Pudimos hablar con una persona que sufrió el secuestro de uno de sus hijos, ¿sí? Uno de los secuestrados en Tapachula, Chiapas. En al menos 3 ocasiones le llamaron para intimidarla a fin de que pagara por esa liberación. Hizo el pago. Sus familiares siguieron su camino para intentar llegar a Estados Unidos, pero en Ciudad Juárez, Chihuahua, volvieron a ser secuestrados. Tuvo que volver a pagar para que los liberaran. Eso enfrentan los migrantes a su paso por México. Aquí el testimonio. ¿Cuántas veces fue que se comunicaron con usted? 3 veces. La primera vez para decirnos que estaban a poder de ellos, la segunda vez para presionarnos que mandemos el dinero y la tercera vez fue cuando le empezaron a golpear a él y nosotros tuvimos que enviar el dinero sí o sí porque no queríamos que les daban nada a los niños, más que todo. ¿Y cuánto fue lo que tuvo que pagar para la liberación? $1,500. Luego de ahí estuvieron una semana en Tuxtla y salieron para la Juárez. Estuvieron en Juárez, salieron del aeropuerto y cuando estaban saliendo del aeropuerto yéndose a un hotel, les interceptaron unas camionetas que le bajaron a todas las 25 personas que estaban ahí y se fueron secuestradas, incluyendo niños, personas adultas, hombres, mujeres, a todos les llevaron. Y a día de hoy, ¿qué es lo que sabemos de ellos? Nosotros como pagamos todo el dinero que nos pidieron porque nos amenazaban cada vez que les iban a matar, les iban a empezar a golpear, que le iban a separar a los niños de la persona que estaba con ellos. Nosotros pagamos y ellos esperaron como 3 días y les liberaron en un refugio. El presidente de 1800 Migrantes reconoció que otro grupo de 25 ecuatorianos fue secuestrado en Ciudad Juárez, Chihuahua. De ellos, al menos 5 ya pagaron, están liberados, pero reconoció que el número de esas personas ecuatorianas secuestradas podría ser mayor, sí. Entonces habría un nuevo grupo de secuestrados ahora en Ciudad Juárez, Chihuahua. Aquí, como lo detalló. Los 25 ecuatorianos que fueron secuestrados en Ciudad Juárez son diferentes grupos de familias que aparentemente fueron llevados hasta Ciudad Juárez en la misma forma, hasta el aeropuerto, después los llevan al hotel y luego les llevaban hasta una casa de seguridad. El día de ayer fueron ya liberados pagando una altísima suma de dinero, a pesar de los esfuerzos que desde 1800 Migrantes se hizo con las autoridades ecuatorianas, con las autoridades consulares y las autoridades consulares con las autoridades mexicanas. Hubo un intercambio de información a pesar de los problemas diplomáticos. Me parece que a nivel consular las cosas estaban trabajando, pero no hubo una acción definitiva por parte de las autoridades mexicanas para la liberación. Y sí, tenemos más ecuatorianos que siguen desaparecidos, que siguen secuestrados. Minela Taide, muy buenas noches.
Muy buenas noches, Alex. Oye, mañana estaremos a 100 días justamente del inicio de los Juegos Olímpicos de París 2024. Y bueno, justamente hoy se encendió la llama olímpica, obviamente este estandarte que transitará 11 días para llegar a París 2024, justamente para la inauguración. Ahí vemos imágenes de, obviamente, todo lo que se hace alrededor de esta ceremonia, ¿no? Estuvo ahí el presidente del Comité Olímpico Internacional, Thomas Bach, por supuesto, en esta recreación de los Juegos antiguos. Y bueno, Alex, justamente hablando de Juegos Olímpicos, el día de hoy mi compañero Carlos Cruz platicó con Ana Gabriela Guevara, titular de la CONADE, en una entrevista en la que habla de varios temas, por supuesto, su pronóstico de medallas para París 2024, lo complicado que es estar en unos Juegos Olímpicos ya como dirigente, y claro, los señalamientos de corrupción en su contra, lo cual hemos platicado en este espacio, el apoyo a las diferentes disciplinas y la polémica con los deportes acuáticos. Veamos parte de esta entrevista. Dentro de los señalamientos, a ver, hemos colaborado con todas las autoridades involucradas, o sea, no hay, ahora sí como dijéramos, no hay nada debajo de la alfombra, hay que aclararlo, hay imputaciones que han sido falsas, hay imputaciones que carecen de sustento, y hay expedientes y averiguaciones que se han hecho públicas que ya han causado conclusión. La entrevista completa, 11:30 de la noche en Milenio Televisión, ¿correcto, Mine? Así es, Alex. Pues supuesto, hablando de todos estos temas, Ana Gabriela Guevara diciendo que muchas implicaciones o muchos señalamientos hacia ella son falsos, pero bueno, la entrevista completa, 11:30 y por supuesto mañana en la edición impresa de Milenio Diario. La vemos y la leemos, Mine, muchísimas gracias. Muy buena noche. Uno hasta el fondo, Gil Gámez. Repantigado en el mullido sillón del amplísimo estudio, Gil buscaba el significado, hasta que lo encontró. En un momento de distracción te robaron algo y ya no puedes hacer nada para recuperarlo, solo te queda la queja. O sea, matanga dijo la changa. La Comisión de Seguridad Social de la Cámara de Diputados aprobó con 19 votos a favor y 10 en contra el proyecto de dictamen para crear un fondo de pensiones para el bienestar que tomarán los recursos de afores de personas mayores de 70 años que ya no estén activas. Ahora, el proyecto pasará al Pleno para ser discutido. La reforma modifica la ley del IMSS, la ley del ISSSTE, del Infonavit y la de sistemas de ahorro para el retiro. Como diría el extinto padre de Gil, habráse visto semejante sinvergüenzada acompañadas de mentiras. Esos fondos que pretenden utilizar con los fines que les dé la gana tienen nombre y apellido, pero López y sus seguidores se las traen cinismo, demagogia y despojo. Y háganle como quieran. Todo es muy raro, caracho. Gil lo escuchó en la calle. Fácil perdón, frecuente ladrón. Gracias, Gil. Con esto nos despedimos. Mañana tendremos algo nuevo que contarle a las 22 horas.